Último no lo entendí, profe. ¿Cómo? Esto último que aclaró no lo entendí. Claro, yo tengo 5 efectos simples, son 2 efectos simples de A y 2 efectos simples de B. Pero yo no voy a analizar los dos al mismo tiempo. Puedo analizar los dos, pero uno, por separado. Entonces, cuando estoy analizando cómo la interacción modifica el efecto de A, voy a tomar únicamente los efectos simples de A, no voy a tomar los 5. Y cuando analizo cómo la interacción modifica el efecto de B, voy a tomar estos 3 que son los de B, no voy a tomar los 5. ¿Se entiende? Ahora sí, perfecto. Ahora, una vez que tengo eso, lo que yo tengo que mirar es, para la primera cuestión, que si el factor siempre tiene efecto, tengo que mirar los efectos simples del factor que voy a analizar. Si yo voy a analizar A, voy a mirar sus efectos simples, que son estos dos, si son significativos o no. Recuerden que el valor de P puede estar con el signo P igual o P menor que. Y acá, por ejemplo, el 0 delante no está puesto, pero sobreentiende que hay un 0, porque no es que es 0,1, es 0,01, porque se supone que hay un 0 delante del punto. Esto presten atención porque puede estar con el 0 delante o sin el 0 delante. Y es lo mismo. Profe, no entiendo la tabla, perdón, pero no la entiendo. Esta, Sí. bueno, tenés cuál es el efecto de A si yo tomo únicamente introvertidos y analizo qué significación tiene eso. P menor a 0,01, o sea, es significativo. Después analizo cuál es el efecto que tiene A tomando únicamente extrovertidos. Me da también menor que 0,01, es significativo. Quiere decir que el neuroticismo, que es A, siempre tiene efecto, ya sea que tome únicamente introvertidos o que tome únicamente extrovertidos, siempre tiene efecto. ¿Se entiende ahora? Profe, a ver, yo le doy una interpretación un poco más salvaje para entenderlo. El cuadro es así, tiene 5 niveles, porque dos de las variables, No, una variable no tiene 5 niveles, tiene 5 efectos simples. 5 efectos simples, muy bien. Tiene 2 de una variable, porque una variable tiene 2 factores, no sé si digo bien. No. Uno de los factores tiene 2 efectos simples Ahí está. y el otro tiene 3. Perfecto, porque uno sería... No, lo que me refiero esto viene de la mano de los valores. Tiene 3 porque tiene 3 valores y el otro tiene 2 porque tiene 2 No, valores. tiene tres efectos simples porque el neuroticismo tiene 3 niveles, 3 valores. 3 valores, ahí está, ahora sí. Para neuroticismo tenés 2 efectos simples porque extraversión tiene 2 valores. Ahí está, ahí me es más fácil entenderlo. Quizás algún compañero lo entienda mejor así. Bueno, muy bien. Que si lo entienden mejor así, me parece fantástico. El tema es, para lo primero, que es saber si el factor tiene siempre efecto, tengo que mirar los efectos simples, son significativos o no. Acá son los dos significativos. Podría ser que uno fuera significativo y el otro no. O lo que no podría ocurrir es que ninguno fuera significativo. Acá son todos significativos, quiere decir que eso no cambia. La interacción no hace que el neuroticismo a veces tenga efecto y a veces no, según qué nivel de extroversión tome. Tiene efecto siempre. Ahora, cuando yo voy al otro caso, a analizar, por ejemplo, qué pasa con la extraversión, lo que voy a encontrar es que esto es significativo y esto no. O sea, la extraversión, cuando yo tomo únicamente niveles medios de neuroticismo, no produce efecto. No tiene efecto en ese caso. La interacción está modificando eso. Como producto de la interacción, si yo tomo únicamente sujetos con neuroticismo medio, la extraversión no produce efecto. Produce efecto únicamente cuando tomo sujetos con bajo neuroticismo y cuando tomo sujetos con alto neuroticismo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Profe, Sí. entonces siempre uno tiene que mirar el efecto para saber. Si es significativo, sí. Sí, o sea, si el factor tiene efecto, mirás cada efecto. Ay, me estoy remezclando. Si el factor tiene cada
O sea, para saber el efecto, si es que tiene efecto, mirás el p-valor de cada p-valor, factor, sí. digamos. El p-valor que corresponde. Si yo quiero analizar A, miro los 2 de A. Si quiero analizar B, miro los 3 de B. No tengo que mirar todo junto. Okay. Claro, Bueno, mirás según el que corresponda, pero te basás para establecer sí. si es significativo, te basás en el p-valor. Si es significativo o no, te va en el p-valor, exactamente. Profe, una consulta. En este caso, ¿el valor de significación que se tomó fue .01? No, 0,05. Ah, no, porque me llamaba la atención que en vez de decir menor que .05, dice menor que .01. Ah, bueno, porque el cálculo se hizo, se puede poner así, para no poner todos los decimales. Vos pensás que a veces el valor de significación puede ser de 1 en 100.000. Entonces, no vas a poner 0,0000. Se pone No, menor que. no por eso. Yo porque en vez de, como pusieron 1 en vez de 5, yo digo porque si toca algún ejercicio en el parcial. Sí, no, a ver, si el nivel de alfa cambia, tiene que estar especificado, tiene que decirse, Especificado. se tomó como nivel de significación como alfa tal. Si no Bárbaro. dice nada, por defecto es 0,05. Bárbaro. Gracias, Y profe. aunque yo no hice todas las preguntas, pero no recuerdo, y falta hacer preguntas, pero de las que hay y las que hagan nuevas, no creo que se cambie el nivel de significación. Bárbaro. Gracias, O sea, profe. va a ser 0,05. Bueno, entonces. Profe, una consulta. Sí, ¿El p-valor es significativo cuando es menor o igual que 0,05? sí, igual o menor a Entonces, 0,05, sí. en la segunda, en el factor simple, se diría así, ¿no? En el factor simple de B, en uno de No, los factores que el dice. efecto simple, factor simple no efecto simple. En el efecto simple. Hay uno que dice 0,84 y no tiene Sí. ningún signo ahí enfrente. ¿Eso qué No, sería? bueno, que si no tiene ningún signo se supone que es igual. Ah, ok, claro, ahí está. Obviamente no es significativo. Claro, yo ahí me confundí porque no tenía signo. Claro, es igual, entonces no es significativo, tiene que ser menor que 0,05 igual. Ahí está. Claro, Gracias, tiene profe. que ser, para ser significativo, igual o menor. Ahora, así se analiza lo primero que importa si el factor tiene siempre efecto. Lo otro que se analiza es la dirección del efecto. En la dirección del efecto, recuerdan cuando lo vimos con la R de Pearson, porque se puede extrapolar a cualquier otra cuestión que se analice, era si la relación era directa o era inversa. En el caso de que comparamos grupos es en qué grupo tengo los valores más elevados y en cuál tengo los más bajos. Y si eso es siempre igual o si cambia. Por ejemplo, acá, si lo quiero ver en el gráfico, ¿cómo es la dirección del efecto? Por la línea. Si la línea sube o la línea baja. Acá las dos líneas suben. Sí, es creciente. Entonces, la dirección del efecto no cambia. Pero ¿cómo lo ven en la tabla? Vamos a verlo en la tabla para verlo ahí. Y va de 140, 174, 214, eso es lo que vemos. Sí, está bien, perfecto. Y lo tomaste correctamente, porque cuando uno lo analiza para la interacción, no es como el efecto principal. Recuerdan que para el efecto principal, cuando estaba en la fila, el promedio lo hacía tomando las cantidades de las columnas. Sí. Y cuando estaba en la columna, tomaba las filas. Ahora, cuando es para analizar la interacción, fila va con fila, columna va con columna. Entonces, si voy a analizar el efecto de A que está en la fila, tomo las cantidades de las filas. Me fijo cuál es la más alta acá, es esta. Después me fijo cuál es la más alta acá, es esta. Las dos cantidades de estar en el mismo lugar corresponden a neuroticismo alto. Sí. Entonces la dirección del efecto no cambia. Claro.
O sea, con el gráfico, sin el gráfico, lo que decía antes, sin el gráfico ya podemos ver el... Sí, no, es improbable que tengan un gráfico, así que piénselo mejor con la tabla. Perfecto. Ahora vamos a Profe. ver el otro caso, que era la extraversión. Este efecto simple no era significativo, o sea que me interesan estos dos que son los que quedan. Acá el valor y extraversión está en la columna, entonces tomo las cantidades de las columnas. Acá la cantidad más elevada es esta. Y acá la más elevada es esta, ¿estamos de acuerdo? Sí. Están en lugares diferentes, porque esta cantidad está en introvertidos y esta cantidad está en extrovertidos. Es más, si yo uniera mentalmente esto con esto, ¿qué me da? Una línea diagonal. Bueno, quiere decir que cambia la dirección del efecto. Mm. ¿Y cómo sabemos cuál es una diferencia significativa para que cambie? Digo, No. cuando comparamos los Ahí resultados. no hay diferencia significativa. Si cambia, cambia. Si lo que te da es que acá el valor más elevado está en extrovertido y acá el más elevado está en introvertidos, cambió. A ver, en un análisis complejo y sutil de un diseño factorial podría analizar si esa variación que se observa puede ser azarosa, puede responder a un efecto sistemático. Ese tipo de análisis es un análisis muy complejo, a tal punto que muchas investigaciones que se publican sobre diseño factorial no hacen ese análisis. Así que convengamos que no es algo que le voy a explicar. Profe, Profe, Se tengo una puede pregunta. analizar lo que vos dijiste, pero es un tipo de análisis muy complejo que, como te digo, en muchísimos casos, aún en trabajos publicados sobre diseño factorial, no se hace. Entiendo. Tengo una pregunta. Ahora creo que no, o me confundí un poco. Cuando vos decís que para tomar, por ejemplo, los valores principales de extraversión, tenemos que hacer, si están en la fila, tenemos que tomar los valores de la columna, no entiendo muy bien la lógica. ¿Lo podrías volver a explicar? Sí. Gracias. Si yo tengo que analizar el efecto principal, sacaban un promedio, ¿no? sí. Ahora, si yo quiero saber el efecto principal del neuroticismo, entonces tengo que saber qué me dan el neuroticismo bajo, dónde tengo las cantidades de neuroticismo bajo, cuáles son, 140, y 147. 7. Sí. Lo cual quiere decir que si yo tuviera que analizar el efecto principal del neuroticismo, el neuroticismo está en la fila, tomo las cantidades de las columnas. Y si tuviera que- 140, 174, 100, 214. 214, 199, 174, 175, 140, 147. Claro, tomar los valores de las columnas. Sí. ¿Qué es lo que También tienen están en la acá columna. hecho? Cualquier duda después que tengan, remítanse a esto, acá está hecho. Ahora, eso es para el efecto principal. ¿Cómo saco los promedios para unificar los valores del efecto principal? Y ahí, si está en la fila, es lo contrario, tomo las columnas. Si está en la columna, lo contrario, tomo las filas. Pero para analizar cómo se interpreta la interacción, lo que tomo es en el mismo sentido. Si está en la fila, tomo la fila. Si está en la columna, tomo las columnas. Pero eso es para interpretar la interacción. Que es lo que vimos recién. Lo que vimos recién, sí. En este caso, en la interacción, si querés ver si cambió la dirección, tenés que fijarte en 140 y 147. Bueno, ¿cómo Sí. había dicho al principio, profe? Si yo quiero analizar el efecto del neuroticismo, el neuroticismo está... no, acá estoy analizando el de la extraversión. Si yo quiero analizar el efecto de la extraversión está en la columna, las cantidades que voy a comparar son, a ver cuál es más alta, son las de las columnas. 147 es más alto que 140.
214 más alto que 199. Estos dos no me interesan porque no dio significativo. Ese sería lo que está diciendo ahora es el gráfico segundo, que son 3 líneas como paralelas, digamos, para entenderlo. Exactamente, es el gráfico segundo, donde son dos valores esto no es significativo, estas dos sí. Entonces lo que me interesa es comparar estas dos. Ustedes fíjense acá, si yo lo viera en el gráfico, esta línea baja y esta línea sube. Claro. Cambia la dirección del efecto. Ahora, no, muy difícil que tenga gráfico. ¿Cómo lo ven? Acá toman las cantidades, miran cuál es la cantidad más alta, cuál es la más alta, y lo unen con una línea y le da una diagonal. Claro, y como en ese caso, digamos... Puede estar la tabla, o la tabla puede estar escrita. Es lo mismo. Es, si el valor más elevado en un caso corresponde a determinado nivel, y en el otro caso corresponde al nivel contrario. Acá el valor más alto corresponde a los extrovertidos, y acá corresponde a los introvertidos. Es al revés. Entonces cambia la dirección del efecto. Claro, sí. ¿Y por qué no toma el central? Porque no hay diferencia estadísticamente significativa. Porque no dio significativo. Ah, bien. Y aparte, los ejemplos que van a tener para el parcial seguramente van a ser con dos niveles, nada más. Es como que acá esta columna no la tuviera. En los ejemplos del parcial van a ser 2 por 2 seguramente. Bueno, pero ¿se entendió cómo ven si cambia la dirección del efecto? Sí. Sí. Sí, si está en la fila, mirás la fila, si está en la columna, mirás la columna y bueno, ves si en uno aumentó y en el otro es más grande, por ejemplo, como en este caso. Sí, ¿dónde está el valor más elevado? Si está siempre en el mismo lugar o no. Claro, y si está en otro, ya está, cambió. Si está en sentido contrario, cambia. Después lo vamos a ver con otro ejemplo, ahora simplemente para introducir la idea, después lo vemos con otros ejemplos. Profe, después pueden hacer como un ejercicio de parcial para entenderlo mejor. De parcial es medio difícil porque el ejercicio de parcial tendría que tenerla con distintas opciones de respuesta, entonces ya es complicado. En realidad le estoy transmitiendo la idea global que después en el parcial puede estar, si tienen un ejemplo donde lo que aparece es que cambia la dirección del efecto, y lo que se pregunta es, ¿la dirección del efecto siempre la misma? Está mal. O si no cambia y se dicen que en un caso la dirección del efecto sube, en otro otra, está mal también. O sea, se supone que de las opciones de respuesta, que van a ser 4, 3 tienen que corresponderse con lo que ustedes ven en el ejemplo que se les dé. Y una tiene que corresponderse y las otras 3 no. Pero lo que les intento transmitir es la idea general que la puedan aplicar a cualquier ejemplo. Si nos quedamos con el ejemplo, les cambio el ejemplo y después no se sabe qué hacer. Si cambia la dirección del efecto o no, lo ven con esto. Para interpretar la interacción pueden ocurrir, hay que mirar 3 cosas. Que si yo les doy un ejemplo que cambia una cosa sola, cambia el ejemplo y no... Pueden cambiar 3 cosas. ¿Cómo ven cada una de esas cosas? Lo primero es si el factor siempre tiene efecto o no, que lo ven por el P de los efectos simples. Después si cambia la dirección del efecto, que lo ven en la tabla buscando para cada factor el que tengan que analizar cuál es dónde están los valores más elevados y si están en el mismo lugar o en lugares contrarios. Por ejemplo, si yo dijera acá que para el factor que en el factor neuroticismo cambia la dirección del efecto, ¿eso sería correcto? ¿En el qué? ¿En el factor? Para el factor neuroticismo, si cambia la dirección del efecto, ¿sería correcto? Sí, porque está en otra ¿Neuroticismo bajo, medio o alto? No. Si cambia
cambia la dirección del efecto es tomando los tres, porque es comparativo. Ah, bueno, claro, Sí, sí. cambia porque tenés dos valores También diferentes. A ver, porque- vamos, yo le estoy dando la secuencia, que es una guía por pasos. Miro esto, miro esto, miro esto. Si se salen de la secuencia, es peor entenderlo. Si yo estoy preguntando, Claro, no. si yo digo el efecto, en el caso del factor en neuroticismo, cambia la dirección del efecto. ¿Neuroticismo dónde está? En la fila. Las cantidades que tengo que tomar, si es para interpretar la interacción, ¿dónde están? En la fila. En la fila. En la fila. Entonces son estas tres cantidades. Sí. Tengo que mirar en esta fila y en esta dónde están las cantidades más altas. Si las cantidades más altas están las dos en el mismo lugar, ¿cambia la dirección del efecto? No, no cambia. No, entonces opción En este caso, incorrecta. sí. En este caso sí, porque están en diferentes líneas los más altos. No, no, 147 y 214. no, que estén en diferentes líneas, está perfecto, porque yo tengo, Está bien. esto es un efecto simple y esto es otro. Perfecto. Tienen que estar en distintos. A ver, yo sé que es complicado esto. Trato de incorporar la secuencia por pasos. Se lo traduje a una secuencia por pasos, que no lo van a encontrar así en ningún texto. Profe, Es una ¿sabe? secuencia por pasos Yo le- simplificada. Si Profe. siguen los pasos, lo van a entender. Si se salen de la secuencia lógica de los pasos, se hace más complicado. Profe, no sé si al resto le pasará. Lo que a mí me pasa al hacérseme complicado es porque le quiero dar una lógica, o sea, una cosa es entenderlo como gráfico, con cierta lógica, ¿no? Y otra Claro, cosa sí. es como traducirlo. ¿Qué es lo que estoy viendo? Eso es lo que a mí me pasa, no sé si al resto. Quiero entenderlo desde la... ¿Qué es lo que están viendo? Vamos a ver la dirección del efecto. La dirección del efecto del neuroticismo. Está en la fila, voy a tener que tomar, esto se lo esquematizo así, porque si después lo analizan y para analizar el neuroticismo me toman la columna y analizan todo mal. Entonces, lo primero es saber qué voy a tomar de acá. Bueno, voy a tomar en la fila. Me fijo dónde está el valor más alto. El valor más alto está acá. Perfecto. Acá en la otra fila, el valor más alto, ¿dónde está? Ahí, perfecto. Los valores más altos siempre corresponden a alto neuroticismo. Sí. No. ¿Cómo no? Sí. Ay, Dios, perdón. ¿Qué estaba mirando? Perdón, me perdí. Sí, corresponden a alto neuroticismo. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Ya sea que yo tome sujeto de introvertido o tome sujeto de extrovertido, es indiferente. Siempre los valores más elevados de la dependiente, en este caso la frecuencia de emociones negativa, lo van a tener los sujetos con alto neuroticismo. Por eso, en definitiva, como más allá del gráfico o de este cuadro, lo que antes vimos como lo que no es significante justamente es la parte media, porque no es ni mayor, es eso. No. Para el neuroticismo no tiene nada. Olvídense de la parte media, hagan de cuenta que no existe la parte media. Sí, ahí mire, no, ya me equivoqué, perdón. Profe, no entendí. ¿Por qué es 170? O sea, ¿por qué tomó? Sí, o sea, para ver la interacción, si se da en las filas, tomás las filas, si se da en la columna, tomás la columna. Para ver la interacción es un p-valor. ¿Hay interacción significativa o no la hay? No la decido por el gráfico, ni por la tabla, ni por lo que estamos viendo. Es si hay p-valor, si hay interacción significativa o no, es un cálculo. Ahora, cuando hay interacción, tengo que interpretarla. Lo que estamos haciendo es interpretar la interacción. Ya sé que hay interacción.
Si no, ¿para qué la voy a interpretar? Ahora, cuando hay interacción, se supone que la interacción modifica el efecto del factor en función del otro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo modifica? Entonces, yo tomo el factor neuroticismo. ¿Cómo lo modifica la extraversión? Bueno, lo primero que miro es si siempre tiene efecto. Siempre tiene efecto. Porque los dos efectos simples son significativos. Entonces, miro la dirección del efecto si cambia. La dirección del efecto tampoco cambia, porque siempre los valores más elevados los tengo en los sujetos con alto neuroticismo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Claro, sí, lo del p-valor lo entendí. Lo que no entendí es como la dirección, digamos. A ver, si la variable dependiente frecuencia de emociones negativas es lo mismo si los que tienen la mayor frecuencia son los sujetos con alto neuroticismo o si la tienen los sujetos con bajo neuroticismo, es completamente diferente. Claro, en este caso sería que no cambia porque los valores mayores corresponden a neuroticismo alto. Sí, y lo que es lo mismo, los menores corresponden a neuroticismo bajo. Ah, ok. Ahora vamos a ver cuándo cambia. Si yo tomo extraversión, está en la columna, hay cantidades tomo, las de las columnas. Sí. Entonces, la más alta acá, ¿dónde está? Ahí. En extrovertidos es la más alta en columna. ¿Y acá dónde está? En introvertidos. Ahí. Si yo, o sea, cuando los sujetos tienen bajo neuroticismo, los valores más elevados de la dependiente los tienen los extrovertidos. Y cuando los sujetos tienen alto neuroticismo, los valores más elevados de la dependiente los tienen los introvertidos. ¿Es lo mismo? No. No, entonces cambió la dirección del efecto. Perfecto. ¿Cómo lo ven? Que lo que yo pinté está en lugares diferentes. Acá está en extrovertidos y acá está en introvertidos. Claro. La Pero porque ahí consecuencia de tomamos eso es que columnas, si yo- ¿no? ¿Cómo? En este segundo caso que hicimos recién, acá tomamos los valores de las columnas en comparación. Porque el factor está en las columnas. Ok. En este caso, ¿cuál es el factor? Extraversión. Extraversión. Bien. Profe, Si yo imaginariamente las dos cosas que están pintadas me da una diagonal. En ascendente. ¿en cuál? En este sí. Y bueno, Sí. me da una diagonal, quiere decir que cambia la dirección del efecto. Sí. Entonces, básicamente en la tabla, para darte cuenta de la dirección, si cambió o si sigue siendo la misma, te fijas, tipo, el valor más alto de cada uno. Y si cambió de lugar, ya está, cambió la dirección. Si está en la misma fila, no. Ahí está. Si cambió de lugar, cambió la dirección. Ahí está, profe, gracias. Cuando Ahí me unen quedó re claro. las cantidades que pintaron, si unen imaginariamente las cantidades, le da una diagonal, cambió la dirección. Pero tienen que saber qué cantidades toman, porque si tienen que analizar la extraversión y me toman estas tres para comparar, no sirve. Si extraversión está en la columna, la comparación se hace entre las cantidades de las columnas. Claro, sí. Si tienen alguna duda al respecto, también pueden hacer lo siguiente. Hacen una resta, 147 menos 140 queda más 7. Si yo hago acá lo mismo, tomando primero la cantidad de B2, 199 menos 214, ¿me da menos 15? Sí. Sí. ¿Tienen diferentes signos, más y menos? Sí. Cambió la dirección del efecto. Ah, ese me parece más fácil. De cualquiera de las otras dos formas. ¿Qué cantidad toman
podrían hacer 140 menos 147 y acá daría negativo, o 214 menos 199 y acá daría positivo. Es lo mismo, uno más y uno menos. ¿Por qué yo tomo primero la cantidad que corresponde al nivel más alto? Porque el signo que me da se corresponde con si la relación es directa o es inversa. Simplemente por eso. Pero a los fines prácticos, para saber si cambia la dirección, tomen la que tomen primero. En la resta es lo mismo. O, obviamente que si acá tomo 147 menos 140, acá tengo que tomar 199 menos 214. Y si acá tomo 140 menos 147, acá va 214 menos 199. ¿Se entiende, no? Claro, sí, siempre en el mismo sentido, digamos. En el mismo sentido, sí. Porque si no, obvio que me va a dar siempre igual si lo que tomo es la cantidad más alta para poner primero. Bueno. Entonces, hasta ahí venimos. Y ahora vamos a ver cuándo cambia el tamaño del efecto. Hay dos situaciones. Les explico la primera y la otra la vamos a ver cuando veamos los siguientes ejemplos. En la primera es, supongamos que yo tomo, analizo el efecto del neuroticismo. ¿Cómo cambió, cómo se ve modificado el efecto del neuroticismo? Lo primero que miro es si siempre tiene efecto. ¿Los dos efectos siempre son significativos? Eso no cambió, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, cuando acá miramos la dirección del efecto, las dos cantidades estaban acá, las más altas tampoco cambió, ¿estamos de acuerdo? Sí. Conclusión. Sé que hay interacción porque me dio una interacción estadísticamente significativa. La interacción implica que algo cambia. Pueden cambiar únicamente tres cosas. Si acá la primera no cambió, la segunda no cambió, ¿qué pasa con la tercera? ¿Y cambió? Cambió. Entonces acá es sencillo, cambió el tamaño del efecto. ¿Cómo lo ven? En el gráfico lo ven porque esta línea tiene más pendiente, está más inclinada. Con lo cual quiere decir que la diferencia que hay es mayor. Obviamente esto de la inclinación de la línea se puede hacer únicamente cuando las líneas están en el mismo gráfico. Si yo tomo gráficos diferentes con escalas diferentes, comparar esto no tiene sentido. En el mismo gráfico sí. Más a mayor inclinación de la línea que está en el mismo gráfico, mayor tamaño del efecto. Si yo hiciera la diferencia acá, por ejemplo, acá daba 7 y acá daba 15. O sea, esta diferencia más que duplica esta. Hay un cambio en el tamaño del efecto, pero ni siquiera preciso mirar la inclinación, ni la diferencia, ni nada. Si lo primero no cambió, lo segundo no cambió, cambió lo tercero. Claro, sí, se entendió como si el p-valor establece que es significativo, listo, eso no cambió. Lo de la dirección tampoco cambió, entonces sí o sí tiene que cambiar el tamaño del efecto. Porque si no sería como decir no cambió nada, no hay interacción, pero yo sé que hay interacción. Claro, no tendría sentido. Después vamos a ver, ahí es un poco más complicado, qué pasa cuando sí cambia la dirección del efecto. Entonces, ¿cambia el tamaño del efecto también o no? Bueno, eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a lo siguiente. El ejemplo que pueden tener en el parcial es un ejemplo de un diseño 2x2, dos factores, dos niveles. Por eso le decía de lo que vimos antes, bueno, si les complicaban con la línea del medio, olvídense. Va a ser con dos factores. El factor, en un diseño 2x2, que es el más sencillo de todos, las cosas que pueden cambiar debido a la interacción no son cualquier cantidad, son 4 cosas solas que pueden pasar, no más. En un diseño 2x2, dentro de diseño pueden pasar más cosas. En un 2x2 pueden cambiar 2 cosas solas, 4 cosas solas pueden ocurrir. Yo les voy a mostrar las 4 situaciones que se pueden dar de cómo la interacción modifica un diseño 2x2. ¿Me van siguiendo hasta acá?
Está puesto en forma simbólica, ¿por qué? Porque tuve que manipular las cantidades para que muestren claramente lo que quiero mostrar. Un ejemplo quizás no me servía porque no siempre se ajusta exactamente a lo que uno quiere mostrar. Vamos a ver primero esto. Acá tienen la tabla, acá tienen los valores de P. No quiere decir que en una pregunta del parcial van a tener todo, van a tener la información quizás que requieran para la pregunta, pero todo lo que pueden tener es esto. Lo otro que podría haber es un gráfico que difícilmente haya. Entonces, acá tengo efecto principal de A, ¿es significativo? Recuerden que acá hay un punto y un cero delante, ¿no? Sí, es significativo. Sí. Este también. Sí. Perfecto. Lo cual quiere decir que ambos defectos principales son significativos. Podría no serlo ninguno, o podría serlo uno sí y el otro no. Son los dos significativos. Entonces, si son significativos y tuvieran que analizar cómo es el efecto principal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Recuerdan lo de sacar el promedio. En este caso, si yo quiero saber cómo es el efecto principal de A, para el promedio, ¿qué cantidades tomo? 100 y 43. 100 y 43, perfecto, porque para el efecto principal tomo la orientación contraria, si está en la fila tomo las columnas. Me da 71.5. Profe, perdón, yo no Acá me entendí da 35. Sí. ¿Por qué son significativos? Y porque son menores que 0,05. Y si fueran iguales también sería significativo. Okay. A ver, ¿se entiende por qué es significativo? Porque, digamos, prueba de hipótesis lo vimos para el parcial anterior. Si se confunden en esto, por favor, que no sea por el tema de si es significativo o no. Igual o menor a 0,05 es significativo, mayor no es significativo. Acá hay un punto. En el parcial lo pueden tener con el 0 delante o sin el 0, pero lo que miran es dónde está el punto. Esto que es menor que simplemente. En vez de decir igual, dice menor que. Es lo mismo. Ahora. Profe, una consulta. Sí. Acá, yo creo que me confundo porque interpreto mal el cuadro. Viste, usted dijo que para sacar el promedio había que cuando A está en las filas tenés que tomar la columna. Sí. Y la columna a la fila. ¿El A sería A1 y A2? Porque yo miraba solamente A1. Sí, pues con A. Sé que es una pregunta media tonta, pero quiero sacármela porque si no. El factor es A, sus niveles son A1, A2. Ah, ok. Claro, eso está en la, ¿cómo se dice? En las filas y por eso tomás la columna, 100, sí. 100 y sí. más 43. Claro. Entonces, cuando tengo las cantidades, ¿dónde se observan los valores más elevados de la dependiente? En A1. Sí. Claro. En el caso, si esto fuera como era antes, alto, bajo y alto en neuroticismo, sería que los valores más elevados los observo en bajo neuroticismo. Y si tengo que sacar lo de lo de acá, tendría 60, porque es el promedio, y acá tendría 46.5. O sea que, en este caso, los valores más elevados de la dependiente los observarían en el nivel B1. Si fueran las mismas categorías que antes, serían los introvertidos. ¿Se entiende esto de cómo saco el efecto principal? Porque sobre el efecto principal no voy a volver, porque lo que me interesa es mostrar las distintas formas de interacción. Claro, profe, con 60 y 46,5 miraste B. B, sí. Ok, y con el 71,5 y 35, A. Sí. Ok. Muy bien. Estamos de acuerdo, entonces. Entonces, ¿qué es lo primero que puede pasar que modifique la interacción en un diseño 2x2? Que el factor no tenga efecto siempre, que bajo algún nivel de otro factor deje de tener efecto. Eso lo sabían con los valores de P de los efectos simples. Si yo tengo que analizar
¿cómo modifica la interacción el efecto del factor A? ¿Qué voy a mirar para lo primero que tengo que mirar? Si son significativos los efectos simples. ¿El p-valor? El p-valor, sí. Sí, siempre que digo efectos significativos, mirar el p-valor. Los efectos simples de A, ¿cuáles son? Estos dos que dicen A. ¿Son los dos significativos o no? ¿Sí? No. ¿O no? No. Ese A es ver. 0,34. No nos confundamos. 0,34. No, está es bien, más no, que- no es significativo. No es significativo. Ah. No, digo no, porque yo comprendo que se puedan confundir con esto, pero que se confundan por no interpretar si es significativo o no, no sé, me parece que no. Que sería una picardía. Ahora, entonces, hay un efecto simple que no es significativo, quiere decir que el factor A no tiene efecto siempre. Cuando yo tomo únicamente el nivel B2, deja de tener efecto. Eso es lo que modificó la interacción. ¿Puedo seguir mirando lo demás? En un diseño con más niveles, sí. Si tengo dos niveles solos, no. Porque lo demás, si cambia la dirección o cambia el tamaño del efecto, es comparativo. Si me quedó un efecto simple solo significativo, no tengo contra qué comparar. En un análisis real, con toda la complejidad que implica el análisis de un diseño factorial, sí se sigue analizando. Pero acá se lo estoy traduciendo a la forma más esquemática, más sencilla. Si me quedó un solo efecto simple significativo, no analizo más. Lo que modificó la interacción es que bajo un nivel del otro factor, el factor dejó de tener efecto. Cuando yo tomo únicamente el nivel B2, el factor no tiene efecto. Tiene únicamente efecto cuando tomo el nivel B1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esto es lo primero que puede pasar. ¿Qué es lo segundo que puede pasar? Vamos a verlo, en este caso vamos a interpretar B, que cambie la dirección del efecto. Entonces vamos a tomar B. Esta es la tabla, no es la misma tabla, porque las cantidades están modificadas para poder mostrar lo que quiero mostrar, ¿no? Si yo tomo B en este caso, entonces tengo que analizar B. Lo primero que miro son los efectos simples de B. ¿Cuáles son los efectos simples de B? Estos dos que tengo acá. Sí, los dos de abajo. ¿Son los dos significativos? Sí, son los dos significativos. Sí, perfecto. Eso quiere decir que eso no cambió. Entonces tengo que avanzar hacia lo segundo. Cambia la dirección del efecto. Estoy tomando B. Si B está en las columnas, ¿qué cantidades voy a comparar? Columnas. Las de las Las columnas. Columna. Acá tengo el valor más elevado, lo tengo acá. El valor más elevado lo tengo acá. ¿Tienen distinta ubicación? Sí. Sí, cambió la relación. Sí, cambió. Cambia el efecto. Entonces. Si los uno, digamos, me da una diagonal, lo cual quiere decir que cambió la dirección del efecto. Si yo hiciera como les mostré antes la resta, si tomo primero la cantidad que está en B2 y le resto B1, esto me da menos 20 y esto me va a dar más 20. Eso, profe, es para corroborar nada más, ¿no? No es nada más que eso, ¿no? Este cálculo que hace es como para corroborar. Si quieren corroborar, y a algunos, como me dijeron, le es más sencillo verlo así, qué sé yo. Perfecto. Profe, ¿siempre haces 80 menos 100 y 40 menos 20? ¿Qué? Si hicieran... No, perdón. A ver, te va a dar igual como lo hagas. Si lo haces hicieran, los dos para abajo, supongamos que lo hacen al revés, 100 menos 80, ¿cuánto da? ¿Más 20? Sí. ¿Y 20 menos 40, cuánto da? Menos 20. ¿Cambió el signo igual? Sí. Ah, claro, bueno.
No, está bien. La diferencia que como le expliqué, es que si toman el primer número que toman para la resta es el que corresponde al nivel más elevado, el signo se corresponde con si la relación es directa o es inversa, si es que el factor es ordinal o cuantitativo. Pero lo pueden ver con esta diferencia o lo pueden ver así. No es que las dos cosas. Si lo quieren corroborar, sí. O si a uno le resulta más fácil una forma que otra. Yo les transmito simplemente las dos formas de poder hacerlo. Obviamente, si yo quisiera saber acá si cambió el tamaño del efecto, la diferencia es 20 y la diferencia es 20. El tamaño del No efecto cambió. es exactamente el mismo, no cambió nada. Entonces, en este caso, lo único que cambia es la dirección del efecto. Es el segundo caso que puede darse. Lo que cambia es la dirección del efecto. Profe, Vamos a ver. o en la segunda, la dirección del efecto. Entonces es columna con columna y filas con filas, ¿no? Para ver la dirección del efecto, o sea, para interpretar la interacción es fila con fila, columna con columna. Bien. Y son los dos valores extremos. O sea, en un 2×2 es bastante simple porque hay dos valores, pero... Sí, sí. Bueno, sí, por eso dije, si fuera con más niveles, podría haber más posibilidades que las que le voy a dar. Bien, perfecto. Pero un 2×2, que es lo más probable que tengan, las posibilidades, las cosas que pueden ocurrir son 4. La primera que vimos, que el factor bajo algún nivel del otro no tenga efecto. La segunda, que cambie la dirección del efecto. La tercera, que cambie el tamaño del efecto. Lo vamos a ver con la misma tabla, pero tomando A en vez de B. Entonces, si yo tomo A, miro lo primero, ¿siempre tiene efecto? Sí, son significativas las dos. Cambia la dirección del efecto si tomo A, el valor más elevado lo tengo acá. El valor más elevado lo tengo acá, en el mismo lugar, siempre en A1. La dirección del efecto no cambia, y si hiciera la resta, háganla, me da el mismo signo. No cambió. Entonces, aplicando la misma lógica que aplicamos al principio, lo primero no cambia, lo segundo no cambia, que es lo que cambia, El tamaño. el tamaño del efecto. Y si queremos ver el tamaño del efecto, en este caso, por ejemplo, si hiciéramos la diferencia, pero no me importa el signo, porque para ver el tamaño del efecto no me importa el signo, me importa la cantidad bruta, la cantidad absoluta. Acá me da una diferencia de 80, acá me da una diferencia de 40. O sea, en el primer caso la diferencia es mucho más grande. O sea, el efecto que tiene el factor A es mucho mayor cuando yo tomo el nivel B1. Cuando tomo únicamente el nivel B2, el efecto del factor A es menor. Para el tamaño del efecto, entonces te enfocás en la cantidad. Si uno es mayor que el otro, En la cantidad, sí. ahí sí cambió el tamaño del efecto. Bueno, digamos que en este caso, si lo primero no cambió, lo segundo no cambió, acá la diferencia entre las dos cantidades es bastante grande, pero aunque fuera menor, si lo primero no cambió, lo segundo no cambió, cambió el tamaño del efecto, ya está. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Lo más complicado Sí, para profe. decidir cuando cambian las dos cosas, que es lo que vamos a ver ahora. Cuando cambia la dirección del efecto y también el tamaño del efecto. Ahí, ¿cómo lo decidimos? Bueno, vamos a tomar el factor A. Vamos a ver, en este caso, ¿siempre tiene efecto? Sí, profe. Sí. Sí, perfecto.
vamos a ver la dirección del efecto. Si el factor A, que está en la fila, tomo las filas. Acá tengo el valor más elevado y acá tengo el más elevado. Están en lugares diferentes y lo uno me da una diagonal. Y si hago la resta, acá me da, si lo resto en este sentido, me da negativo y acá me da positivo. Cambió la dirección del efecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Profe, Sí. Sí. Sí, estoy escuchando. ¿Alguien quería decirme algo? Estoy escuchando. Tengo una pregunta, profe. Para que cambie el tamaño del efecto, ¿siempre tiene que ser significativo o tienen que ser todas significativas o todas no significativas? Pero significativo, ¿qué te referís? Así hay efecto o no. Ah, si el efecto simple es significativo. Sí, para que haya tamaño. Tiene que siempre ser Sí, significativo. sí, obvio, sí, porque si no, no, bueno, siempre tengo que tener dos efectos simples para comparar. Si tengo tres efectos simples y uno no es significativo, me quedan dos para comparar, como era el ejemplo que vimos al principio. Ahora, si tengo dos efectos simples solos y uno no es significativo, no tengo contra qué comparar. Para decidir que cambia el tamaño del efecto, tengo que tener algo comparativo. Ah, claro, gracias, profe. Bueno, antes de continuar con esto, porque, y antes de que se vuelva, cuando se corte igual volvemos a entrar, pero antes, porque no quiero olvidarme, quería comentarles algo. Este es el último teórico que tienen conmigo. Los próximos dos teóricos antes del parcial los van a tener con la profesora Asolini, que ahí van a ver metodología cualitativa principalmente, y van a ver algo de lo que quedó de validez y confiabilidad de las técnicas y muestreo. Para el parcial lo que va es lo que vimos de método descriptivo cuantitativo, diseño factorial que estamos viendo, después va validez y confiabilidad de las técnicas psicométricas, que lo van a ver, que lo van a terminar de ver con la profesora Asolini, porque creo que algo ya vieron conmigo, van a ver lo que quedó pendiente para ver. Después van a ver muestreo, que también lo ven con la profesora Asolini, y metodología cualitativa, que lo van a ver con ella. Y después tienen, que lo ven en los prácticos, observación sistemática y diseño de sujeto único. Eso va para el segundo parcial. Sí. profe, esto está en el campus, ¿no? Lo que dijo, lo que va para el segundo parcial. No, todavía no, pero lo voy a poner, no digo hoy, pero lo voy a poner próximamente, sí. Profe, ¿vamos a tener clase de repaso? Pregunto porque la anterior me sirvió un montón, la que usted dio. Ah, bueno. Sí, iba a preguntar lo mismo. Me alegro primero que te haya servido la clase de repaso. Después, bueno, a eso voy, pero primero quiero que esto, ya conmigo no tienen más teóricos, los tienen con la profesora Asolini, tampoco va a ser el mismo link de Zoom, sino que lo más probable es que tengan un link de Meet, que va a estar en el campus, en el mismo lugar que está el link con el que entran ahora, que es de Zoom, lo que va a haber es un link de Meet para las dos clases que restan con la profesora Asolini. Conmigo, en el horario de teórico, ya no van a tener teórico. De todos modos, les comento las siguientes situaciones. Primero, como los que tienen teórico los viernes, y también pasó con el teórico de los lunes, por el tema del feriado, la segunda clase de factorial, que es la que estamos viendo ahora, no la van a poder ver. Entonces, para que no tengan que leerlo, porque es complicado leerlo directamente del texto, para esos alumnos yo voy a poner dos horarios donde voy a dar la semana que viene, donde voy a dar la clase que estuvimos viendo hoy. ¿Por qué comento esto? Porque si a algunos les quedaron dudas y quieren volver a ver la clase, la pueden volver a ver porque yo voy a dar lo mismo, pero en este caso para los alumnos que con el tema del feriado, de los teóricos del viernes y del lunes, no van a poder ver esto, dentro del horario del teórico. Esas clases las voy a dar el martes de la semana que viene,
martes 19 a las 12:45 y el miércoles 20 a las 19:45. Es la misma clase de hoy. Es para estos alumnos que no la van a tener en el horario del teórico, entonces puse horario fuera del teórico para que la pudieran tener y no tener que leerlo directamente. Si ustedes quieren asistir también, lo pueden hacer. Si les quedaron dudas, pueden hacerlo. Después, respecto de la clase de repaso. Ay, perdón, profe, ¿podría repetir fecha y horario que no lo pude anotar? El martes 19 a las 12:45 y el miércoles 20 a las 19:45. Es la misma clase, es la misma clase que estamos viendo ahora, claro. Digo, Profe, pero si a el algunos link, le quedaron dudas y quieren repetirla, está perfecto, ¿ok? Yo quería consultarle si el link está en el campus disponible para todos. Para esta clase que estoy diciendo, Sí. Voy a poner un link en el campus que va a poder entrar cualquiera, sí. Y va a ser un link de Perfecto, Zoom, muchas en ese gracias. caso. Lo que va a hacer es un link de Zoom que va a estar indicado, clase de tal día, tal horario, clase de tal día, tal horario. Es el mismo link para cualquiera de las dos clases y para ingresar cualquiera, sí. Lo vamos a extrañar, Gracias. profe. Bueno, gracias. Yo también lo voy a extrañar, así que bueno. Profe. Que va a ser mutuo, pues yo también lo voy a extrañar. Así que bueno. Profe, vos Me no vas alegro, a dar... me alegro por un lado que me digan que me van a extrañar, porque quiere decir entonces que las Tiene clases mucha paciencia, aplica le bien. resultaron bien. Sí, eran... Sí, re bien, profe. Profe, mucha paciencia tiene. Profe, en Sí, ningún me lo horario han vas dicho, a dar vos. me lo han dicho me lo han dicho muchas veces, yo tengo mucha paciencia, es verdad. Bueno, pero digamos, si uno quiere ser docente y no quiere tener paciencia, mejor cambiar de profesión, ese es mi lema. Hay que tener paciencia como docente, si no, Sí, ¿cuál es la sí, función eso es verdad, pero no todos lo practican, ¿eh? No todos tienen paciencia. Bueno, sí, ya sé, Hay lo tengo profesoras y claro. profesoras, sí. Lo tengo claro eso, pero yo me manejo por lo que es mi idea. Mi idea es que obviamente uno como docente tiene que tener paciencia y aparte lo hago con gusto realmente. Yo que me gusta dar clases y lo hago como una cuestión vocacional también. Entonces, si no tengo paciencia sería incoherente conmigo mismo. O sea, que lo que quiero decir es que no me cuesta tener paciencia, me sale naturalmente. Bueno, entonces, aparte lo de la semana que viene se entendió. Entonces vamos al otro que querían saber de la clase de repaso, de repaso en general. Profe, Ahí, ya que me dicen que las clases de repaso les sirvieron, todas estas cosas, es gratificante que les han servido, voy a volver a poner 2 clases de repaso, que va a ser el mismo repaso, digo, 2 horarios diferentes para si uno no puede un horario, puede al otro, quizá. Bueno, si alguien quería preguntar algo. sí, perdón, discúlpeme que le pregunte, pero en mi casa, esto me pasó 2 veces en el día, por eso esta vez volví a asistir a esta clase, porque se me cortaba el internet, Sí. y me volvió a pasar lo mismo ahora. O sea, peor suerte no tengo. Bueno, en la usted clase de estaba hoy, hablando... la clase de hoy, entonces, yo la voy a repetir la semana que viene, el martes 19, 12:45, y voy a repetir la misma clase el miércoles 20 a las 19:45. Dale, genial, gracias, profe. Sí, y ahí porque se me espero- cortó, 2 veces se me cortó el internet hoy. Y ahí espero que tenga mejor suerte con internet. Bueno, yendo a la clase de repaso, si comento algo para terminar con esto, porque después volvemos a entrar y lo que me querés preguntar me lo preguntás ahí, y también tengo que terminar con este último ejemplo que estaba dando, pero antes que se corte quiero comentar lo último de la clase de repaso. Clase de repaso, como me han dicho que le resultó útil y me lo han comentado también en otros teóricos, entonces voy a volver a poner clase de repaso. Vamos a tener clase de repaso el martes 26 a las 18 horas y el miércoles 27 a las 12:45. Es la misma clase de repaso. Bueno, si quieren venir a las 2 pueden venir, pero lo que voy a ver lo mismo. Aclaro algo, el repaso lo voy a hacer sobre los temas cuantitativos que van para el parcial, porque lo de metodología cualitativa lo ven con la profesora Asolini. O sea que yo voy a hacer repaso sobre la parte cuantitativa de lo que estuvimos viendo.
Profe, los teóricos de toda la parte cualitativa, ¿vos no das en ninguna franja horaria? No, porque tenemos distribuidos los temas así. Yo quedé con la profesora Azzolini, que va a dar la parte cuantitativa, que ella iba a dar la parte cualitativa, entonces ya los últimos teóricos te lo da directamente ella, o sea, que de los 4 teóricos que yo venía dando, de los 4 lo va a dar ella, o sea que yo no doy más. Igual, bueno, voy a dar estas clases adicionales, o sea que voy a seguir dando cosas, pero fuera de los horarios de los teóricos. Qué lástima que estos temas no los explique usted. La clase, bueno, pero en los temas los tengo distribuidos así. Lo de la clase de repaso va a ser estrictamente sobre la parte cuantitativa que vieron conmigo, no sobre la parte cualitativa, porque eso lo ven con la profesora Azzolini, entonces no quiero superponer cosas. ¿Qué días dijo con Azzolini? Sería el mismo jueves a esta hora, pero con Azzolini. Sí, en la misma hora, es el mismo teórico. Es el mismo teórico, simplemente que en vez de tenerlo conmigo, lo tienen con ella, y lo que cambia es que en vez de ser con Zoom, va a ser con Meet, posiblemente. También le van a poner... Y va a estar el Meet puesto en el campus, igual que está ahora el Zoom. Profe, disculpe, el tema que va a dar Azzolini entra en el parcial, ¿no? Sí, todo entra en el parcial. Sí, los temas, los 2 teóricos que siguen que da la profesora Azzolini también entran en el parcial. Bueno, lo de la clase de la semana que viene, que es la clase de hoy, que la repito para estos alumnos que no la van a tener en el horario de su teórico, eso ya quedó claro. Sobre la clase de repaso también lo mencioné, pero se lo vuelvo a decir, es en la clase anterior al parcial, en la semana anterior. Recuerden que yo doy las clases de repaso, pero esa semana igual tienen el teórico normalmente, como siempre, con la profesora Azzolini, que es el último teórico. No es que la clase de repaso reemplaza al teórico. El teórico con la profesora Azzolini lo tienen igual. Eso va a ser el martes 26, 12:45. No. Discúlpenme, ya se me están mezclando las cosas. La clase de repaso va a ser el martes 26 a las 18 y el miércoles 27 a las 12:45. Clase de repaso, martes 26 a las 18 exactamente, miércoles 27 a las 12:45. Las 2 clases van a hacer repaso sobre lo mismo, o sea que, bueno, si les resulta útil venir a las 2, pueden venir perfectamente. Si no, pueden convenir a una, suficiente. Lo que voy a repasar va a ser fundamentalmente la parte cuantitativa que vieron conmigo. Y la modalidad del repaso va a ser igual que la vez pasada, tomando los puntos más importantes y más relevantes. Así que bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Si no, termino con lo que estaba comentando recién, con el cuarto ejemplo. Acá dijimos que habíamos dicho que analizábamos si todos los efectos simples eran significativos, eran todos significativos. Eso no cambiaba. Analizamos para el factor A, la dirección del efecto, y la dirección del efecto cambiaba. Entonces, la pregunta es, ¿cambia también el tamaño del efecto? Bueno, para el tamaño del efecto no me interesa el signo. Y aclaro, para saber el tamaño del efecto se usan cálculos estadísticos complejos. O sea, obviamente, salvo que alguien sepa mucho de estadística, obviamente son cálculos que exceden la temática de la clase, entonces no lo vamos a ver. Yo lo que traté es de representárselos con algo esquemático, que no es técnicamente así, pero para que por lo menos tengan algún criterio de decisión.
cuando hacen esta diferencia y una cantidad duplica o más a la otra, tómenlo como que también cambió el tamaño del efecto. ¿Se entiende? Acá... Sí, profe, pero si no duplica, ¿no? O sea, si fuese 80-20, así ahí sería más. Si fuese sí, si fuera 80-60. 80-50. 80-50, pongamos. Sí. Que ahí te da 1,6. A ver, si cambió la dirección del efecto, tómenlo como que el tamaño del efecto no cambia. Ok. Pero Perfecto. aclaro que esto es una aproximación absolutamente arbitraria para poder transmitirles algo que no les puedo transmitir como es realmente, porque implica conocimientos de estadística que no tienen. Que no sé, quizás algunos los tengan, pero la mayoría no. Entonces trato de esquematizárselo para que puedan decidir. Ahora, supongamos que acá yo tuviera, voy a modificar esto. No. Yo tuviera esto en 80, 50. Supongamos que yo tuviera esto, no lo que tenía antes, esto, donde no cambia la dirección del efecto. Hago esta diferencia que en este caso sería negativo, acá sería negativo, pero no me importa eso porque el signo no me interesa por el tamaño del efecto. La dirección del efecto no cambió. Y acá, si yo divido esto, me da 1,6. ¿Cambió el tamaño del efecto? Sí, porque la dirección no cambió. Exactamente. Eso es lo que quiero marcar. Esto de fijarse si es 2 o más que 2 es si cambió la dirección del efecto y quieren saber si aparte cambia la dirección del efecto. Vamos en orden. Caso contrario, no me interesa porque algo tiene que cambiar. ¿Qué? Claro, vamos en el orden que usted estipuló. Primero vamos al nivel de significación. Si eso no cambia, si eso sí, o sea, si los dos son significativos, pasamos al otro. Sí. A lo que es me sale orden y no es el orden, pero bueno, no sé. Sí. La dirección, perdón, y después al tamaño. En este caso. Igual tienen que centrarse también en el ejemplo que tengan en la pregunta, ¿no? Vamos a ver si lo practicamos un poco cuando hagamos la clase de repaso, vemos un poco distintas situaciones que puedan darse. Profe, en este caso la dirección del efecto entonces no cambió. No. ¿Y el tamaño? Porque cambié las cantidades, aclaro. No, sí, ya sé. No, en este caso. ¿Y el tamaño? El tamaño del efecto sí, porque es lo único que me queda. Si todos los efectos simples son significativos, la dirección no cambia, lo único que me queda es el tamaño del efecto para cambiar. Okay. Entonces no me importa si me da menos que 2 cuando lo divido, no me importa ni medio, porque algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar, ok. Ahora, cuando sí cambia la dirección del efecto, me pongo más exigente y puedo usar ese criterio si una cantidad duplica a la otra o más. Pero aclarando que es algo absolutamente arbitrario, que se lo transmito para que tengan algún criterio, porque los cálculos que se usan no se los puedo dar porque no los manejan. Claro, o sea, como no cambiaron los otros dos, este tiene que cambiar sí o sí. Exactamente. Okay. Igualmente, mi recomendación es que, si pueden, ¿no?, asistan a las clases de repaso. Que no digo a las 2, a 1, porque van a ser similares. Pero por eso pongo 2 horarios diferentes para que sea más o menos accesible uno u otro. Pero mi recomendación es esa, que asistan a la clase de repaso. La clase de repaso
van a ser, como decía, el martes 26 a las 18 y el miércoles 27, 12:45. Y igual esta información va a estar en el campus, pero lo que va a estar en el campus ahora va a ser lo de la semana que viene, que es lo de la clase de hoy, fuera de los horarios de los teóricos. Después que pase eso, para la semana siguiente, que es la última antes del parcial, va a estar puesta la información de las clases de repaso. Pero en principio, en los horarios que creo que van a hacer, van a hacer eso: martes a las 18, miércoles 12:45. En Marcela está levantando la mano, que quiere preguntar. Sí, profe, ¿sabes qué? Puede ser que, porque me quedó la duda, que hayas dicho que eran 4 las cosas que nos teníamos que fijar, lo significativo, la dirección. No, las cosas que se tienen que fijar son 3. Son 4 las posibles variaciones en un diseño 2x2. Lo que tienen que mirar es si el factor siempre tiene efecto o no. Miran los efectos simples. Si cambia la dirección del efecto, si cambia el tamaño del efecto. Son 3 cosas. Gracias. Lo que eran 4, en un diseño 2x2, aclaro. En otro tipo de diseños no, pero en un 2x2, las cosas que pueden ocurrir son 4. Que el factor deje de tener efecto bajo algún nivel del otro, que cambie la dirección del efecto, que cambie el tamaño del efecto, o que cambie la dirección y el tamaño del efecto, que es la 4ª cosa que esto vimos ahora. Gracias. Lo que decía sobre la clase de repaso, mi recomendación, si pueden, en algunos de los 2 horarios, que vengan, porque creo que les va a ser útil. Por lo menos para tratar, porque hoy hubo que dar las cosas ya, porque el tiempo es tirano, por así decirlo. Entonces, el tiempo tampoco da para ver quizás con más detalle, con más cosas. Entonces, en la clase de repaso quizás pueda ser útil para desmenuzar quizás algunas cuestiones puntuales sobre esto. ¿Y en el parcial cómo van a tomarlo? Como esto que figura aquí. El parcial es múltiple choice, igual que el anterior, con 4 opciones de respuesta. Claro, pero ¿cómo sería en este caso? ¿Cómo lo tomarían? ¿Mostrando así la tabla esta? Por ejemplo. Puede estar la tabla o puede estar descrito que en tal caso dio tal cosa, que hubo tal efecto significativo. Puede estar la tabla, o como lo vimos, o puede estar descrito. Pero la lógica es la misma. Están levantando la mano Marcela y Franco. Bueno, Marcela, pregunta. No, yo la bajo, ya pregunté, me olvidé de bajar la manita. Bueno, entonces Gracias. Franco. Sí, profe, yo quería preguntar, entonces, ¿el tamaño del efecto cambia solamente, nos damos cuenta por descarte? En principio por descarte, pero si cambió la dirección del efecto, el tamaño del efecto también podría cambiar, como en este último caso. En ese caso, hagan la diferencia. Si la diferencia es muy grande, ¿qué vamos a considerar grande? Bueno, se lo hace con cálculos estadísticos, pero los cálculos estadísticos no los manejan. Entonces, fíjense si duplica o más que duplica una cantidad a la otra. Pero eso cuando cambió la dirección del efecto. Si la dirección del efecto no cambia, sí o sí cambia el tamaño del efecto. Aclaro algo. Eso cuando los 2 efectos simples son significativos. Si un efecto simple dejó de ser significativo y me quedó un solo efecto simple, ya está, ya no miro más nada. Que fue el primer caso que vimos. Ahora, Profe, cuando los 2 efectos simples son significativos, puede cambiar la dirección del efecto. Si la dirección del efecto cambia, para ver si cambió el tamaño del efecto o no, me fijo, bueno, si la diferencia es suficientemente grande, que es lo que vimos de que una cantidad duplica la otra. Pero si los 2 efectos simples son significativos, la dirección del efecto no cambia, cambia el tamaño del efecto por lo único que queda. ¿Se entendió? Listo, sí, entonces nos vamos a basar en eso porque no va a entrar otra cosa en el parcial más que esto, o sea. Bueno, en el parcial, variaciones, si esto no les parece suficiente, digamos, ya con esto hay bastante. No, yo a lo que me refiero es porque no tenemos ningún cálculo para hacer de que si cambia el tamaño del efecto, sino que solamente... ¿algún cálculo estadístico?
Claro, o sea, No, como en no, este olvídense, caso. no, cálculo estadístico, no. De estadístico lo único que se puede dar son los valores de P. Y después de esto que les mostré de hacer una resta, no un cálculo estadístico, no, primero porque los cálculos del tamaño del efecto, y más para ver si difieren o no en diseño factorial, tienen una complejidad de cálculo estadístico que excede lo que ustedes conocen de estadística. Salvo que alguien conozca de estadística por fuera de la facultad, ¿no? Pero si no, no les puedo explicar cálculos que tienen una complejidad que no pueden, no puedan entenderlo, sino porque no tienen las herramientas estadísticas para entenderlo. Listo. Entonces, profe, si la dirección cambia, el tamaño del efecto puede cambiar o no. Puede cambiar o no, y si cambia, tiene que ser un valor doble que el otro. Sí, ¿no? que haya, para De hacer ahí una para diferencia arriba. grande. Lo del valor doble lo puse como una exageración para que se entienda, porque es algo completamente arbitrario. Como digo, en un análisis real, uno se maneja con cálculos estadísticos, es diferente. Pero para que lo entiendan ustedes. Ahora, si la dirección del efecto no cambia, todos los efectos simples son significativos, no cambió nada, algo tiene que cambiar si hay interacción, cambia el tamaño del efecto. Sea que duplique, que no duplique o lo que sea. ¿Se entiende? Listo, sí, perfecto, profe, gracias. Bueno. Profe, si la dirección del efecto cambia, el tamaño del efecto que... Si la dirección del efecto cambia, el tamaño del efecto puede cambiar o no. Ahí aplican este criterio de ver si la diferencia que hay entre una resta y otra es suficientemente grande. ¿Y en qué te basas para decir que es muy grande la diferencia? Y tomás una cantidad, tomás la cantidad más grande, la dividís por la otra, si te da 2 o más de 2 es grande. Ah, ok. Pero aclaro, esto no es un criterio técnico, es un criterio arbitrario que se los doy para darles algo, para que no tengan que estar adivinando, qué sé yo. Profe, ¿y si la dirección no cambia? ¿Qué? Pregunto, si la dirección no cambia, ¿el tamaño puede cambiar o no también, o no cambia tampoco? No, a ver, si la dirección no cambia y todos los efectos simples son significativos, tiene que cambiar el tamaño del efecto sí o sí. Ya sea que la cantidad duplique, no duplique, sea lo que sea. Porque algo tiene que cambiar porque hay interacción. Gracias. Igual como les sí. No, diga. No, igual como les comentaba, si bien yo comprendo que les resulta complicado así, la forma en que se lo transmití es una forma esquematizada que deja de lado muchas cuestiones técnicas en pos de la simplicidad y que se entienda. Un análisis real es mucho más complejo que esto, pero mucho más complejo. Lo que pasa es que traté de simplificarlo lo más posible para que se entienda algo que asumo que es complicado. Entonces traté de esquematizarlo, o sea, por eso les decía que esta forma de presentarlo no la van a encontrar en ningún texto. De una forma absolutamente, aunque les parezca complicada, pero simplificada de cómo analizar un diseño factorial. El análisis real es mucho más complejo. Profe dijo que tenía que hacer la resta y dividir por 2. Perdón que estoy preguntando tanto, es que estoy tomando apuntes de todo. Dividir la cantidad más grande por la más pequeña. Ah, y eso... Dividir la más grande con... Si la división le da 2 o más que 2, uno puede pensar que cambió también el tamaño del efecto, sí. Ah, ok. Dividir la más grande por la más pequeña, si te da 2 o más que eso, decís que cambió. Sí. Pero eso si cambió la dirección del efecto y todos los efectos simples son significativos. A ver, si un efecto simple no es significativo, ya está. Cambió eso, punto. Nada, no más. Si los dos, en un 2×2 digo, ¿no? Los dos efectos simples son significativos, puede cambiar únicamente la dirección del efecto.
y para que cambie también el tamaño del efecto tiene que ser esto de que una cantidad duplique a la otra. Pero si los dos efectos siempre son significativos, la dirección del efecto no cambió, cambió el tamaño del efecto, duplique, no duplique, lo que sea, porque es lo único que me queda para cambiar. ¿Se entiende eso? Claro, Sí, solo profe, se eso sí, hace, eso sí lo entiendo. claro, Lo otro solo me se, faltaba. se hace la división de uno por el otro si cambia también, ¿cómo se llama? La dirección. Si cambia la dirección del efecto, Claro, sí. Porque ahí me pongo más exigente para claro. decir cambió el tamaño del efecto. Ahora, si lo único que me queda es eso, y me dio significativo, obvio tiene que Listo. ser eso, porque otra cosa no Claro. queda. Ok. Profe, Sí. una pregunta, ya que esta es la última clase, ¿usted no hay un foro, ¿no? General como para hacer consultas, como para recurrir a usted? No, en el foro general no. Mi consejo en ese caso es que si pueden venir a la clase de repaso, hagan las preguntas ahí, y si no pueden venir, las manden a través de algún compañero para que se las transmita. No hay un foro general, ¿no?